Si quieres que eso que está en tu mente se vuelva una realidad, se convierta en una realidad en tu vida, necesitarás dar el primer paso de fe. ¿Notaron cómo Dios lo va haciendo? Es siempre el hombre quien da el primer paso. Dios da la palabra, pero Dios espera que tú des el paso. Repito, Dios te da la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Él ahí te ha dado muchísimas promesas. Ahora Dios espera que tú comiences a dar pasos y caminar sobre esas promesas. La fe siempre va a caminar antes de ver. La fe jamás camina por lo que ve. La fe camina por lo que Dios ha dicho. Y yo estoy seguro que Dios está esperando que des el primer paso en aquello que has propuesto en tu corazón. Dios está esperando que lo hagas, pero sé que mucha gente se ha frenado, se ha detenido por el miedo. Muchas personas tienen temor y llegan estas cuestionantes: ¿será esto de Dios? ¿No será de Dios? Y comienzan a preguntarse y se paralizan, no siguen avanzando en sus vidas. ¿Por qué? Porque comienzan a escuchar lo que Satanás les está diciendo. Ya no estudies, ya mira la edad que tienes. ¿Qué vas tú a estudiar? ¿Cómo crees que vas a alcanzar esa profesión que te propusiste alguna vez? Comienzan a ponerte paradigmas mentales, a ponerte obstáculos mentales, y lo primero que te va a paralizar ante la fe es el miedo, ante el paso de fe. Es el miedo que no te permitirá dar ese paso. Tienes que vencer ese temor. Y yo te aseguro que si tú tienes fe y comienzas a dar pasos en la dirección correcta, Dios te va a respaldar, Dios te va a honrar, y Dios lo hará porque cuando das el primer paso, tú estás diciéndole al mundo espiritual: yo creo lo que Dios ha dicho. Y al tú creer lo que Dios está diciendo, tú estás levantando tu fe como una ofrenda ante Dios, y eso sube como olor fragante ante el Señor. ¿Por qué? Porque la fe agrada el corazón de tu Señor.